En este video vamos a empezar a ver estadística bivariable y vamos a empezar con correlación. ¿Cuál es el objetivo de la estadística bivariable? En dos platos es estudiar la relación entre dos variables. Podemos usar esto por medio de simplemente estudiar la relación o estudiar si podemos predecir una variable con respecto a otra. Esto por lo general se va a hacer por medio de el análisis de dos variables cuantitativas continuas. Los métodos o parámetros que vamos a ver, vamos a cubrir los primeros dos en este video y en el siguiente video vamos a tratar el tercero. Entonces vamos a ver qué es la covarianza, qué es la correlación o el coeficiente de correlación, y vamos a ver regresiones, enfocándonos en lineales, donde lo importante aquí de la regresión es que si estoy tratando de predecir una variable con respecto a otra. Estoy viendo la relación per se, estoy asumiendo que hay una relación, sino que estoy usando esa relación para predecir una variable con respecto a otra. La covarianza muestra la fórmula aquí en la diapositiva. El objetivo es determinar si hay o no asociación entre dos variables continuas y si la hay, cómo se comporta una con respecto a la otra. Entonces la covarianza, si nos recordamos un poco la fórmula de la varianza era el valor de mi variable menos la media elevada al cuadrado. ¿Por qué? Porque era una varianza con respecto a sí misma, digámoslo así. Aquí, como estamos tratando de establecer la relación entre dos variables diferentes, tenemos que hacer el valor de una variable menos la media de esa variable por el valor de esa misma observación en la segunda variable menos la media de esa segunda variable, y hacemos, después de esa subtracción de cada variable con respecto a su media, lo multiplicamos y hacemos eso para cada una de nuestras observaciones y dividimos por n-1. De nuevo, por los grados de libertad, debido a que estamos usando las medias de ambas variables. Entonces, así como antes la varianza se escribía como s cuadrado de x o s cuadrado, la covarianza va a ser sxy. Aquí no vamos a estar restringidos a que sea positivo, porque puede haber una relación negativa o una relación positiva. Entonces va a ser positiva cuando x aumenta conforme y aumenta, y negativa cuando x o y aumenta conforme y o x disminuye. Entonces el signo de la covarianza nos va a indicar si esa relación es positiva o negativa. Digamos que hasta ahí es donde la covarianza nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque depende de la escala de los datos, similar a la varianza, ¿verdad? Entonces no es ideal para comparar. Vemos el ejemplo acá, donde tenemos 4 puntos en el primer gráfico, 5 puntos en el segundo y 6 en el tercero. Y si hacemos una inspección visual, vemos que todos esos puntos en cada uno de los 3 gráficos caen en una línea recta y donde siempre está en una relación 1-1, 3 con 3, 4 con 4 para cada uno de los gráficos. La única diferencia es la cantidad de datos que tenemos y que estamos trabajando cada vez en datos de mayor magnitud. Y como la covarianza depende de la escala, depende de la magnitud de los datos, vemos que la covarianza aumenta simplemente por tener más datos, aunque esa relación se mantiene igual en cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces vemos que es positiva, o sea, hay una relación positiva, pero la magnitud de esa covarianza va a estar en función de los datos. Entonces aquí es cuando usamos el coeficiente de correlación, que normalmente se usa el de Pearson. Vamos a ver después que hay otros
que podemos usar. El objetivo es determinar la magnitud de la asociación entre esas dos variables continuas. El coeficiente de correlación va a tener la siguiente fórmula: la covarianza entre las dos variables dividido por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Este rango o este valor va a estar comprendido entre menos 1 y 1. Menos 1 cuando tenemos una relación negativa perfecta, 0 cuando no hay correlación o muy cercano a 0, y 1 cuando tenemos una correlación positiva perfecta. Solo sirve para relaciones lineales. O sea, si los datos presentan alguna curvatura o algo que indique que no son lineales, como el ejemplo anterior, entonces este coeficiente de correlación no se debe usar. Es sensible a valores erróneos o valores extremos, valores atípicos. Vamos a ver algunos ejemplos ahora después. Y eso lo podemos solventar un poco con coeficientes de correlación como Spearman y Kendall, que no son sensibles a estos outliers. Y podemos usarlos también para correlaciones lineales y no lineales. Estos son métodos no paramétricos que vamos a ver al final de la sección de estadística. La ventaja del coeficiente de correlación es que es una medida estandarizada. Yo voy a poder comparar el coeficiente de correlación entre dos juegos de variables. Yo puedo comparar cómo se comporta una variable X con una variable Y esa misma variable X con otra variable Z, y la que tenga mayor magnitud absoluta va a tener la mejor correlación. Entonces una medida estandarizada porque además se encuentra siempre dentro del mismo rango. Vemos aquí en esta página, que es la que está en el link en la diapositiva, donde podemos ver de manera interactiva cómo se comporta el coeficiente de correlación. Aquí tenemos una muestra de 100 y una correlación de 0 para empezar. Si nos imaginamos las dos muestras, una correlación de 0 quiere decir que no hay ningún traslape entre esas dos muestras, entre esas dos variables. Si empezamos a aumentar el coeficiente de correlación, vemos cómo esos datos se empiezan a alinear cada vez más en esta dirección positiva, que es la que la estoy moviendo, y vemos cómo la dispersión a lo largo de esta línea central va disminuyendo. Cada vez los puntos están más cerca de esta línea punteada. Conforme el coeficiente de correlación aumenta, esa dispersión disminuye y la varianza compartida aumenta, que sería el traslape entre las dos variables, que está ejemplificado aquí por el diagrama Venn. Entonces vemos que si seguimos incrementando, esa dispersión de los puntos con respecto a esa línea sigue disminuyendo y cada vez hay mayor traslape entre los círculos. Si vamos en sentido contrario, vamos a traer una correlación de 0 prácticamente. Los datos se encuentran muy dispersos sobre esa línea, y una correlación negativa simplemente es con el signo opuesto y los datos, el diagrama de dispersión pues va en sentido opuesto, va disminuyendo. Pero la varianza compartida va a ser igual si tengo menos 0.76 o 0.76. ¿Okay? Entonces esto es una forma gráfica como podemos ver cómo es que podemos ver, interpretar y correlacionar ese coeficiente de correlación con la relación entre dos variables. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, son exactamente los mismos datos que vimos con la covarianza, los 4, 5 y 6 puntos,
Pero vemos que aquí, en todos los casos, en los tres casos, el coeficiente de correlación es 1, como esperaríamos. Es una línea recta perfecta donde hay una correspondencia de 1 con 1. Y entonces vemos como la covarianza depende de la magnitud de la escala de mis datos, mientras que el coeficiente de correlación no, va a depender de esa relación que haya entre mis datos y va a estar siempre comprendida entre -1 y 1. Entonces aquí vemos algunos ejemplos y vamos a discutir estos ejemplos para ver si es válido o no usar el coeficiente de correlación. En el primer caso, en A, vemos que hay un coeficiente de correlación de 0.96 y vemos que esos puntos están prácticamente alineados sobre una línea recta, ¿verdad? Positiva, o sea, aumentando hacia la derecha. En el segundo caso es prácticamente lo opuesto, coeficiente de correlación de -0.97 y vemos que de nuevo están muy cercanos los puntos uno de los otros y con una línea imaginaria que podríamos pensar pasa por el medio de esos datos. Un coeficiente de correlación de 0.36 ya es más disperso. Podemos ver que hay cierta tendencia a incrementar, pero no es tan fuerte como estos otros. Aquí vemos el caso de cómo un outlier, un valor extremo atípico, va a afectar este coeficiente de correlación, donde aquí tenemos un clúster, un grupo de datos completamente aleatorios, que tendría tal vez un coeficiente de correlación como el C o menor, pero al haber un valor atípico muy alejado de ese punto, entonces es como si intentáramos generar una línea que uniera esos dos grupos de puntos, el grupo de puntos y ese valor atípico. Entonces va a tender a sobreestimar esa correlación, cuando realmente puede que vaya una correlación. Si quitamos el valor atípico, si lo agregamos, vemos que inclusive nos da una correlación casi perfecta. Y estos últimos dos casos, E y F, son casos en que no es válido usar el coeficiente de correlación, porque vemos que en E hay cierta curvatura, aunque está incrementando, X con respecto a Y, hay cierta curvatura, entonces no es una correspondencia, un comportamiento completamente lineal o puramente lineal. Y en el último caso de F, vemos que es una parábola. O sea, ya no es ni siquiera más o menos recta, es simplemente una parábola. Aunque se le aplica un coeficiente, un cálculo del coeficiente de correlación y da un valor, eso no quiere decir que sea válido. Entonces, en esos últimos dos casos, y bueno, incluyendo el del valor extremo atípico, es donde no es válido usar este coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson. Pudiéramos usar esos otros coeficientes no paramétricos que vamos a ver después, pero el de Pearson no sería válido para estas condiciones. Y por último, regresando un poco al tema de álgebra, vemos cómo se puede representar estas varianzas, covarianzas y correlación en términos de matrices, que lo hemos mencionado, son un caso especial de matrices cuadradas, ¿verdad? Donde se muestra, y es la forma típica en que se muestra esta relación entre variables. Entonces, una representación matemática de las variables y puede ser no solo para dos, sino para más, ¿verdad? En forma de gráfico es muy fácil ver simplemente dos. Si quiero ver más, entonces tendría que generar más gráficos y una matriz me permite tener una matriz de correlación mucho mayor que 2 por 2, ¿verdad? Que simplemente una variable con respecto a otra. Entonces la matriz de covarianza, matemáticamente, esto es lo que estamos representando, es la varianza de X y la varianza de Y en la diagonal, y en la diagonal opuesta o en los no diagonales tenemos la covarianza, que va a ser la misma, ¿verdad? Porque es lo mismo si yo hago X con Y que Y con X. La covarianza va a ser la misma. La varianza de cada variable es única, es diferente, pero la covarianza va a ser la misma.
Igual para el caso de la correlación. La correlación de una variable con ella misma siempre va a ser 1. Entonces en esta matriz va a haber unos en la diagonal y en las entradas no diagonales vamos a tener esa correlación entre las variables, en este caso xy, que es lo mismo que y con x. Entonces por eso son las mismas. Aquí no importa, cuando estamos hablando de correlación y covarianza, no importa si hacemos x con y primero o y con x, porque no estamos tratando de establecer una predicción de una con respecto a la otra. Cuando veamos regresión, sí es importante establecer si estoy tratando de predecir una variable con respecto a otra, pero en términos de correlación o asociación no importa. Entonces con esto terminamos esta primera parte de estadística descriptiva de bivariable, donde vimos los términos de covarianza y correlación entre variables.